Evangelio, hermanos. Es el Evangelio según San Juan. ¿Qué nos manda a predicar el Señor Jesús? Las buenas nuevas. El Evangelio. Si el Señor Jesús nos manda a predicar el Evangelio, ¿a cuántos de nosotros nos leyeron el Evangelio según San Juan? Desde Juan 1:1 hasta el último versículo del capítulo 21, ese es el Evangelio. Yo creo que si me hubieran predicado el Evangelio, yo sería mejor persona. Yo lo que escucho a muchos decir es: buenas tardes, señora. Aquí venimos a traerle el mensaje de salvación. Lea, por favor, Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos 16:15 al 16. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, doña María, ¿verdad que usted ya cree en Jesucristo? Sí, sí. Y doña María muy religiosa, muy lectora de la Escritura. Sí, claro, yo ya creo en Jesucristo. ¿Se fija? Le acabo de leer Hechos 2:38. Dice que con el bautismo usted recibe el perdón de pecado y el don del Espíritu Santo. ¿Qué le impide ser bautizado? Y allá lo llevamos a Hechos 8. Entonces doña María dice: bueno, si solo tengo que ser bautizada, yo estoy lista. Y yo le pregunto a todos los que acaban de escucharme, ¿ese es el Evangelio? Porque eso que acabo de decir es lo que he escuchado a muchísimos en este mundo. Claro, también he escuchado a otros que dicen: levanten la mano todos los que quieren aceptar a Jesús como Salvador. Así tan sencillo es. Solo tengo que levantar la mano. Bueno, le dice el que está al frente, vamos a hacer una oración. Señor, repita conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo en mi corazón. Ya quedó listo. Ya recibió la salvación. ¿Y el Evangelio? ¿A cuál de ellos se le predicó? Uno le dice: solo métete al agua. Y el otro, ¿qué le dice? Levante la mano y repita esta oración conmigo. ¿Quién de los dos predicó el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Dónde encontramos el Evangelio? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por favor, mueva la cabecita si entiende. No quiero que se cometa esa barbaridad después de que usted salga de esta clase o de esta escuela. Usted no puede llegar a una casa diciendo: mire, Hechos 2:38, Marcos 16:16, Romanos 3:20. Usted no puede llegar con eso. El Señor Jesús dijo: vayan y prediquen el Evangelio. El Evangelio no es decirle a alguien: levante su mano, métase al agua. Y un niño de 6 meses no recibe el Evangelio cuando está siendo rociado en su frente. ¿En qué se diferencia el que le dice a una persona: levante la mano para que acepte a Jesús en su corazón, con el que dice: tráigame a su niño de 6 meses, con el que dice: solo tiene que meterse al agua y todo está resuelto? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? Se gana 100 puntos el que me diga esa diferencia. ¿No es el mismo pecado las tres cosas? Métase al agua y ya todo está resuelto. Ya la eficacia de la sangre de Jesucristo, ya el poder de la sangre de nuestro Salvador. No importa si usted no ha escuchado el Evangelio. No le decimos eso, pero es lo que está ocurriendo. ¿Saben lo que es el Evangelio según San Juan? Es la predicación de la iglesia del primer siglo. Esa era la predicación. Es decir, no andaban con Biblias en la mano. Si acaso andaban algún libro
que lo dudo, porque era carísimo un pergamino para llevar el contenido del Pentateuco, de los profetas, de la ley. Aunque citaban de memoria, porque se aprendían libros de memoria en aquella época, ahora nos cuesta. Yo recuerdo que me aprendí Colosenses una vez, a los 15 días ya no recordaba nada. En aquella época era habitual, era lo normal. Durante el primer siglo, aunque se fueron escribiendo epístolas, el libro de los Hechos y el libro profético de Apocalipsis, todavía era de memoria. Eso que encontramos en el libro que vamos a estudiar este periodo, el Evangelio según Juan, eso era de memoria. Eso era la predicación, eso era el mensaje de salvación, eso era el Evangelio. Hasta el final de la predicación, y eso pienso yo que si la persona les preguntaba, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues obedecer el Evangelio, pero primero lo tengo que predicar. ¿Cómo se predica el Evangelio en 5 minutos si son 21 capítulos? 21 capítulos los que contienen el Evangelio según San Juan. Hermano Dionisio, lo hizo esperar mucho, permítame. Lo que quería decir es que es la situación, digamos, es el resultado de que las personas no duran nada en la iglesia. Ese tipo de evangelio que se predican muchas veces. Es decir, si predicamos, como dice usted, el evangelio tal y como es, difícilmente la persona se sale, digamos, el que entra, difícilmente se va a salir, pero el resultado de que la persona 2, 3 semanas o un día va al culto y ya no regresa más es el tipo de evangelio que se le predica. El punto mío creo que ya quedó bastante claro, no vamos a pasar todo el periodo hablando de lo mismo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a un predicador diciéndole a la persona acerca del nacimiento del Señor Jesús. Eso está en los evangelios. ¿Alguien ha predicado que usted lo escuchó a alguien decir, un ángel le anunció a María tal cosa, unos pastores que andaban por el campo fueron a presenciar una José, María, en qué condición estaban, el miedo que le llegó? ¿Cuántos han hablado esas palabras, han contado esas historias? ¿Cuántos han narrado de que se acercó el Señor Jesús a su primo, descrito por él con estas palabras? Les digo que no has nacido un hombre más grande que mi primo. Lo dijo con otras palabras. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que mi primo. Eso está en los evangelios. Y si usted llega a una casa contando esas historias, pregunto, muévanme la cabecita así o así. Si yo llego contando esas historias a una casa, ¿estoy predicando el evangelio? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a un evangelista predicar de esa manera? Solamente el hermano Lamberto. Lo felicito. Ya le doy la palabra, hermano Lamberto, porque si no después se me olvida lo que digo. A ver, el hermano Lamberto quiere iniciar sirviendo en la iglesia y se quiere involucrar en el equipo de evangelización. Y el hermano Lamberto quiere saber cuál es la manera correcta de evangelizar. Pero el error que cometió es preguntarle a Casimiro, hermano, ¿y cuáles son los versículos que usted utiliza? Y el hermano apenas mira, casi miró unos versículos en la Biblia, pero más bien él también escuchó de otros. Esa no es la manera de aprender para servir al Señor. Ya les he puesto este ejemplo. Alguien que no aprende del Señor no va a servir al Señor.
Usted puede convencer a una persona de decirle, mire, le vamos a reparar su casa si se bautiza. Bautizar es como pegarle a un bolo, pero a un bolo manso, ¿verdad? Como les he dicho. Que es tan esencial este tema, que es tan esencial esta clase, porque hemos descuidado el significado que tiene. Y muchos juran que es más importante hechos que los evangelios. Y se especializan en hechos. Y ahí le contaron 1, 2, 3. ¿Saben qué? Dice, en hechos hay 11 casos que la persona se bautizó de inmediato. Dice. Pueden ser 500, pero el Señor nos mandó a predicar el evangelio, no a bautizar. Hermano Lamberto. Y después voy a lo siguiente. Yo digo que primeramente voy a responder a la pregunta. Aquel que dice que levante la mano la persona como aquel que bautiza niños de brazos, como aquella persona que bautiza aunque no sean niños, que sean grandes, pero sin predicar el evangelio, tienen el mismo factor de error, no hay diferencia. Ahora, sobre lo que sí he escuchado, las historias de los 4 evangelios, sí. Mi tatarabuela y mi bisabuela, pues, tuvieron el gusto ellos de sentarnos a la orilla de la cama en ese tiempo y nos contaban todas esas historias. Y no solo las contaban, las interpretaban y a nosotros nos gustaba mucho. Ellos eran personas católicas, pues que en ese tiempo era lo que más predominaba, pero sí, me hablaron mucho sobre lo que es el evangelio, ¿no? Quiero despertar esa cosquillita en la mente de ustedes. Predicaban el evangelio a cristianos y a no cristianos, porque el evangelio no es para predicar solamente a los no cristianos. Este evangelio, según San Juan, se leía en las iglesias, es decir, se leía el evangelio, se anunciaba el evangelio, se recordaba el evangelio, se predicaba el evangelio. El querigma, el mensaje era ese del que vamos a estar leyendo. Y todos los que estamos en esta clase, vamos a leer más de una vez este evangelio. Claro, cuando nos toque estudiar evangelios sinópticos, pues nos tocará leer Mateo, Marcos y Lucas. Creo que más de una vez vamos a dejar tareas de tal manera que quiero garantizar que todos lo leamos. Y que eso nos va a ayudar a no andarle preguntando a otro hermano, ¿y cuál es el tema del evangelio? Lo vamos a descubrir, tenemos que leerlo. Hermano, ¿y quién escribió el evangelio? Entonces, vamos a tomar algunas anotaciones de las principales lecciones de los 21 capítulos de Juan. Me llamó la atención la parte, el enlace último, en donde dice de que los cristianos en aquel entonces eran perseguidos. Y el símbolo del cristianismo no era la cruz como hoy en día, sino que era un pescado, el símbolo de un pescado. Entonces los cristianos así se identificaban, se hacían como, no le podríamos decir una seña, como dicen los militares, una clave por la cual ellos se identificaban que eran cristianos. Okay. Y otras cosas, pues, pero se me olvidó. Vuélvalo a leer entonces. A propósito de la fecha del nacimiento del Señor Jesús, dicen, el Señor Jesús nació en el año -4 o en el 4 antes de Cristo. Lo que está queriendo decir alguien es que el calendario tuvo un margen de error de aproximadamente 4 años. Pero el Señor Jesús no pudo nacer 4 años antes del Señor Jesús. Pero sí, ese punto me llama la atención porque hay tantas conjeturas, ¿verdad? Pero ahí en National Geographic explica y argumenta de una manera bastante convincente porque hay libros donde se narra eventos de algunos gobernadores, de algunos
en la historia secular. Y en los evangelios se describe también algunos personajes que son también parte de la historia secular y por ahí se saca cuentas de más o menos cuándo fue que nació el Señor Jesús. Pero nada trascendente para mí. Puede ser 4 años antes, 4 años después del calendario, o del año 0 según el calendario, pero son cositas que uno tiene que ir leyendo porque son temas de conversación que interesan a las personas cuando se les está predicando, cuando tienen esas preguntitas que nos hacen y no sabemos qué contestar. Y como es relacionado al Evangelio, nacimiento, vida, ministerio, muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo, eso es el Evangelio. Entonces, si vamos a predicarlo, hay detallitos que hay que ir conociendo y no solamente dentro de la Biblia, sino corroborados con fuentes externas a la Biblia. Fuentes primarias, historia secular, expertos en arte y literatura, historia antigua. Entonces, entre todos ellos recogemos bastante información que nos ayudan a comprender mejor el mensaje que estamos predicando. Eso es el Evangelio. Anunciación, porque está en los Evangelios, anunciación, nacimiento, vida, ministerio, muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Jesucristo. Todo lo relacionado con ese tema debería interesarnos, debería interesar. Si usted encuentra un artículo relacionado, usted póngale atención a los argumentos que se mencionan. No solamente diga, ah, no, mi predicador dice que no y punto. Para los que veneramos exageradamente a nuestros líderes, que son humanos, que cometen errores, entonces esa es una mañita que debería desaparecer de nosotros. No podemos pensar de esa manera. Si lo que nos interesa es el Evangelio de Jesucristo y no el Evangelio del predicador, vamos a pensar entonces como corresponde. Y vamos a ver detalles así como esos artículos y les voy a compartir más libros, ¿verdad? Yo creo que el periodo pasado les compartí como 5 libros y creo que no han leído pero ni el primero. A menos que el hermano Lamberto haya estado día y noche con algunos de ellos, porque hay libros de hasta 700 y 900 páginas, ¿verdad? Por ejemplo, los libros de Eusebio, de Josefo, esos son bastante. Las guerras de los judíos, antigüedades de los judíos, etc. Bueno, en cuanto al tema del Evangelio según San Juan, hay datos curiosos y diferentes a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdón, Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como evangelios sinópticos. Y algunos piensan que Mateo y Lucas ocuparon a Marcos como la fuente de información para desarrollar su predicación escrita. Han querido o quisieron en alguna época decir lo mismo del Evangelio de Juan, pero ahí sí como que está más difícil. Juan es muy diferente a los evangelios sinópticos. Juan es como un complemento. La información que vemos en Juan, que encontramos en Juan, es como complementando a los evangelios sinópticos. El estilo, los datos. Es más, a ver, usted lee los evangelios sinópticos y pareciera que el ministerio del Señor Jesús se desarrolló en algunos 6 meses o tal vez 1 año. ¿Por qué? A menos que esté equivocado, pero yo estuve leyendo esos evangelios, pero no se mencionan 3 Pascuas. ¿Usted ha escuchado en prédicas, en clases o o ha visto en algún libro que se dice que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años? Y ha tenido la curiosidad o el espíritu
investigador, no solamente de preguntar por qué, investigar por qué, de dónde sacan eso que 3 años. Y le dice un hermano, mire, es que allí se hace un cálculo por los relatos que contienen los evangelios. Y dice, bueno, vamos a ser más concretos. En cada cosa que vayamos aprendiendo en el evangelio según San Juan, vamos a ser lo más concretos, precisos y directos posible. ¿Les parece? Para hacer a un lado esas cositas de, es que yo lo digo porque lo escuché. A ver, vamos a decir con nombre y apellido. Vamos a darle la bienvenida a hermana René Aburto. Juan 2, 13 y 23. Hermana Arlet, bienvenida a la lectura. Juan 6, 4. Entonces, hermano Jacob Barberena. Juan 11, 55. Juan 12, 1. Juan 13, 1. Y Juan 19, 14. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Gracias, hermana René. Mientras el 13 nos dice que estaba cerca, en el 23 ya está en la Pascua, ¿verdad? Ahí se menciona una Pascua. ¿Cada cuánto era la Pascua? ¿Cuántas veces al año? Hágame señita ahí con un dedito. Una vez al año. Excelente. A ver, hermana Arlet. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esa es otra Pascua, no es la misma. Ya avanzamos hasta el capítulo 6, hay varios relatos. Ya transcurrió un tiempo bastante extenso por lo que contienen los demás capítulos, la lectura avanzado. Ya esa es otra Pascua. Y viene una tercera. Esta tercera, miren, prolongada desde el capítulo 11, 12, 13, 18, 19. Se menciona en todos esos capítulos y es la misma. Porque los primeros 13 capítulos de Juan cubren más de 2 años aproximadamente. Y en los últimos capítulos yo creo que después del 13 de todo lo que ocurre, que ya se le reconoce de parte del Señor Jesús, no como siervos, sino como amigos, ahí entra un proceso de pocos días en muchos capítulos. Otra de las cosas muy diferente a los evangelios sinópticos. Aquí no va a agarrar Juan un solo capítulo para hablar de la pasión del Señor Jesús. Son varios capítulos.